pues el cielo, digo, a lo mejor volteamos acá arriba y vemos el cielo desde México, pero el cielo es de todo el planeta, ¿no? Entonces, la falta de regulaciones, que aquí se contesta otra pregunta, lo que le dicen el paraíso fiscal y el paraíso ambiental, es lo que hace que empresas como Granjas Carroll y muchísimas otras de ese tipo puedan operar en México. Está ubicada en la zona de más densidad de población, en una zona que es parte del corredor industrial, un poco, no es tan estrecho como el Istmo de Tehuantepec, pero es un paso geográfico que ofrece muchas ventajas para el transporte, para allegarse los insumos y para sacar las mercancías. Tiene una densidad de población toda esa zona, incluso todo Puebla, Tlaxcala, esa parte de Veracruz y ya limitando hasta Morelos, todo eso. Tiene la densidad de población más grande de todo el país, entonces eso que hace así en regla de economía marxista, digamos así, entre más trabajadores haya, el salario va a ser más bajo, ¿no? Y además es una zona como cuello de botella de toda la migración centroamericana. Y entonces ustedes saben que todo el trabajo ilegal de migrantes mexicanos en Estados Unidos es más barato, pues pasa exactamente lo mismo con el trabajo de migrantes centroamericanos en esa franja de México. Entonces todo eso hace que Smithfield buscara la mejor ubicación en esa zona de Perote para instalar una empresa que no va a obedecer las reglas ambientales, que puede contratar trabajadores con un salario humillante, que tiene abundancia de trabajadores que se están literalmente muriendo de hambre, porque también es la zona de las maquiladoras, que en sexenios anteriores tuvieron mucho apoyo y luego vino China y les ganó y entonces se fueron muchas y quebraron y dejaron a los trabajadores en desprotección total y los empresarios también se fueron. Y entonces es todo una combinación de factores que hace que Granjas Carroll sea pues, lo que es. A todo eso resulta que empieza a haber por parte de los investigadores, epidemiólogos independientes, ¿no?, de la UNAM. A nosotros nos hablaron a las 5 de la mañana, antes de que se soltara la noticia de la gripe, unos amigos de epidemiólogos de la UNAM, a decirnos: tienen que cuidar su sistema inmunológico, por favor coman guayabas, por favor no salgan, por favor no sé qué, una serie de recomendaciones, ¿cómo se llama?, paranoicas, ¿no? Y además a las 5 de la mañana. Yo estaba embarazada y era así como, Dios mío, ¿qué va a pasar? Y pues 2 días después empezó a salir la noticia en los medios de que había una pandemia de una gripe, al inicio le llamaron porcina, ¿no? Al inicio fue que sí le llamaron porcina, la gripe porcina, porque estaba muy clara la conexión entre las enfermedades en Smithfield, en Carolina del Norte, los tipos de enfermedades y lo que estaba pasando en Granjas Carroll en Perote. GRAIN, que es la organización donde trabaja Ramón, fue de los primeros que vio esa conexión y que dijo, pero es obvio, esta pandemia viene de las Granjas Carroll, viene de Perote y viene de ahí. Y entonces ya fue todo lo que ustedes a lo mejor recuerdan, los reporteros yendo a investigar, pero otra gente diciendo que eso no era verdad. Y luego salió que esa comunidad llevaba años luchando contra las granjas, pero que no le habían hecho caso, pero que los líderes encarcelados. Todo eso donde también los medios están hechos para que uno se confunda y se pierda. A ellos realmente a pocos les importa decir la verdad, ¿no? Entonces ahí se contesta un poco más la pregunta, si existe, cómo es posible que funcione, de dónde viene, cuál es lo que pasó antes y cuáles son los impactos ambientales en la salud. Esa imagen que ahora yo estaba hablando y Ramón les mostró, si quieren pueden circularla porque está muy chiquito. Estos son como silos o tanques, enormes tanques como de agua. Pásenla por favor para que la vean. Es que no se entiende, ¿no? Si así la foto, si no les explicamos. Eso son los almacenes
de las cacas de las granjas carne, de las cacas de los cerdos. Y tienen dos formas de procesar los desechos, ¿no? Así, guardándolos así, o en unas inmensas lagunas a cielo abierto que se llaman las lagunas de oxidación, les dicen, ¿no? Y ahí se ven las lagunas y se ven también estas como torres enormes donde están, pues ahora sí que los excrementos gasificándose, convirtiéndose en gases, saliendo a la luz. Yo tengo una duda, es que, bueno, nosotros ha surgido así como la duda de realmente quién tiene la culpa o simplemente quién tiene la razón. Entonces es así como que un conflicto, granjas caros, la sociedad que viene en eso, o las personas que pueden hacer. Por ejemplo, nosotros si nos entra, bueno, al menos a mí me entra duda de, por ejemplo, qué podrían hacer la sociedad que está ahí, que les perjudica, pero por necesidad tienen que trabajar en estas cosas. Entonces sí me surge esa duda como que quién tiene la razón, quién está equivocado. Sí. Sí, ya como que ya vamos a terminar de exponer y empezamos a contestar dudas y como a la parte de, pues sí, de alternativas, de opciones, tampoco vamos a dejar así mucho. Esa pregunta y seguimos exponiendo, nada más. No, es una pregunta, bueno, es de lo que ella dijo, de lo que la gente estaba haciendo y fue lo que, de las personas que habían ya demandado a las granjas, ¿no? Pero pues también yo lo que veo es de que así de cómo los empezaron a perseguir y así de que tenían que ir a los juicios, pues yo digo que también a la demás gente pues le entra miedo de pues seguir, pues hacer algo contra las granjas, ¿no? Porque pues el gobierno le conviene mucho más así las granjas y pues veo que tampoco no se van a preocupar por el ambiente. Sí, no, la respuesta es complicada, ¿no? O es compleja más que complicada. No es una respuesta en un solo sentido, pero esperen un segundito. Estábamos hablando ya para terminar de uno de los muchos impactos en la salud humana fue la epidemia o pandemia de gripa que vimos, que además le sirvió muchísimo a los que tenían el control de la situación, no vamos a decir a los que la provocaron malignamente, no, o sea, los quienes tenían el control de la situación y pudieron sacar ventaja de la situación, les sirvió muchísimo, les sirvió promover miedo. El miedo es un factor de control de las poblaciones, de las comunidades, de los estudiantes. Se promovió el miedo, se promovió el aislamiento, se promovió que nadie se acercara, ¿no? Se promovió la paranoia, se promovió que desconfiáramos unos de los otros. Y esas son, todas esas, la paranoia, el miedo, la desconfianza, el rechazo, todo eso es buenísimo para ser mejor explotados, ¿no? Que uno no tenga dignidad como persona, que uno se sienta que es menos, que uno se sienta que no lo aceptan o que sus capacidades no son las necesarias, es excelente para el explotador que te va a decir, en vez de pagarte 1000, te voy a pagar 20. Entonces eso fue muy importante y eso lo promovieron el gobierno, la Secretaría de Salud, los medios de comunicación, los líderes de opinión, muchísima gente lo promovió. No estamos diciendo que no haya que tomar precauciones, hubo que tomar precauciones, pero si se fijan ustedes, si se pueden analizar, eran las precauciones obvias, mínimas, en cualquier situación. Pues lávate las manos bien, haz una campaña de que hay que lavarse hasta acá, no nada más las puntitas, ¿no? Todo esto está ligado con una enorme crisis del agua que se vive en México. En fin. Entonces son impactos en el cuerpo, son impactos en la mente, son impactos en el ambiente. Y eso nos lleva a otro de los temas que tal vez abordemos más con el otro grupo, ¿no? Que es la convergencia de crisis. Así como estamos hablando de un engranaje en una máquina, tampoco se puede solo hablar de una sola crisis, ¿no? Por ejemplo, la crisis del cambio climático, ¿no? La crisis climática. Pues ¿a qué se refiere? ¿A que el planeta está caliente? ¿O a que hay mucha basura?
o a que ya no alcanza la agricultura para alimentar a los que tienen hambre, o más bien es un problema de mercado porque hay muchos alimentos mal distribuidos, o se debe a que ya no hay agua y entonces hay muchas enfermedades que se podrían curar. O sea, tenemos que entender que no es una empresa, no son las granjas, sino es un sistema, y que no es una crisis, sino que es una convergencia de crisis. Y que en la medida en que ustedes aprendan a pensar en procesos y en cómo integrar las partes de los rompecabezas, van a entender mejor la verdad, la van a poder leer entre líneas, ¿no? Se van a confundir menos y van a poder derivar mejor sus propias soluciones. Porque cada quien vive esto desde un lugar único, individual. Hay una parte que yo quiero hacer acá, que a lo mejor ya no da tiempo, que era, ustedes que están impactados por el tema de las granjas Carroll, ¿no lo viven como cercano? O sea, más allá de que les da miedo, ¿no viven algo de esta afectación ambiental, económica, climática, en sus cuerpos, en su consumo diario, en su salud? ¿No lo sienten cercano propio? ¿No tienen ejemplos que conozcan de cómo esta crisis nos toca a todos? Pero esa es una pregunta que podemos dejar abierta, que a lo mejor la pueden seguir trabajando en clase, ¿no? Sí, yo creo que algo muy importante que dijo Verónica y que quisiera agarrar de ahí para continuar con sus inquietudes, que son nuestras también. Tendemos a pensar nada más en las cosas como si fueran, o más bien en los procesos, en las relaciones, como si fueran cosas. Entonces de pronto, si yo veo este estuche, lo veo solamente como un estuche y no veo todo lo que pasó para que este estuche esté aquí, de qué está hecho, quién lo hizo, dónde lo produjeron, quién lo vendió, cómo se transportó. Igual con una pluma, con una computadora. Si nosotros empezamos a tratar de leer la historia de cada uno de los objetos que tenemos alrededor, podemos entender a lo mejor un poco más cómo está hecho el mundo ahora y cuál es la relación de desigualdad que hay entre una parte de ese proceso y otra, que nos afecta directamente aunque las cosas ocurran en otro lugar. Entonces lo que dice Verónica es cierto, la convergencia de crisis es algo que nos ha afectado muchísimo. El cambio climático que le dicen es en realidad un aumento de la temperatura que tiene razones, por supuesto, ambientales, que tiene razones que son económicas, que tiene razones que son financieras, que tiene razones que son de las crisis alimentarias, pero eso en realidad es parte de una crisis energética, ¿no? Y todas esas crisis juntas de pronto nos tienen en la situación de tal peligro que vivimos ahora y que nos tienen esa angustia que yo veo muchas así caras de ustedes que reflejan esa angustia de qué hacemos. Y a mí me da gusto que tengan esa cara de angustia diciendo qué hacemos, porque quiere decir que se sienten responsables y eso ya es muy bueno. O sea, cuando uno se empieza a sentir responsable de algo, aunque no lo haya hecho uno, aunque uno no sea el culpable, como que distinguir entre responsabilidad y culpabilidad. O sea, uno es culpable cuando uno es el que hizo algo malo, ¿no? Pero uno es responsable cuando sabes que alguien hizo algo malo y que tú sabes que eso no puede quedar ahí y que quieres hacer algo para remediarlo, ¿no? Entonces a mí me da mucho gusto que ustedes tengan esa angustia, aunque es fea, pues es dolorosa, pero que de pronto ya están buscando cómo solucionar. Lo que tenemos que entender también es que el planeta es tan grande que tampoco nos podemos hacer responsables de todo lo que ocurre en el planeta, porque entonces, por supuesto, nos empezamos a sentir incapaces, nos empezamos a sentir como que no podemos hacer eso que queremos, o sea, no podemos detener lo que nos angustia que hay que detener. Y lo que decía Verónica es cierto, tenemos que empezar por nuestro propio lugar. Nosotros vivimos, cada uno de ustedes,